Muy bien, como todos los días, lunes, miércoles y viernes, tenemos hoy el regreso del profesor Clemente Di Lulo para hablar un poquito de las historias y de las personalidades de nuestra cultura en este mes de julio. Profesor Clemente Di Lulo, los saludo junto a mi compañera Rita Corbalán. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Walter. Buenas tardes, Rita. Buenas tardes, un gusto para nosotros también. Un gustazo, profe, como siempre, ¿eh? Bien, gracias. Hoy vamos a comenzar con lo que usted nos diga. Hemos publicado todas las charlas, profesores, Sí. no debemos ninguna, ¿no? No. Estamos al día. ¿Estamos al día? Al día. Bueno. Hoy vamos a abordar un tema que es necesario generalizarlo o concentrarlo porque abarca muchos personajes de nuestra historia cultural y literaria, con lo cual te quiero decir que no podemos hablar de cada uno, porque nos llevaría mucho tiempo y muchos programas. Entonces, vamos a hablar sobre el movimiento cultural bracista. Alguna vez, un estudioso santiagueño dijo en uno de sus libros que cuando el santiagueño se sintió engañado y expoliado de todas sus riquezas vegetales, sacrificadas en aras de una ilusión de progreso, simbolizada por la explotación forestal y el ferrocarril, se refugió en lo último que le quedaba y que sabía no le podían quitar. Por empezar, la lengua madre quichua y todas las riquezas de su cultura, especialmente de formato popular. Y en eso fueron muy inteligentes aquellos hombres, porque defender la cultura es defender la identidad. Entonces, eso es lo que no se puede perder nunca, identidad. Hacia principios del siglo XX surgió en el ámbito urbano nuestro, aquí en Santiago de la ciudad, un movimiento cultural que trabajó en el rescate, estudio, exposición y afirmación de esos testimonios materiales y espirituales que no por ser antiguos, o quizás por eso mismo, dejaban al descubierto la impronta cultural del santiagueño, la vigencia del quichua como lengua coloquial, la experiencia sapiencial de su contacto y conocimiento profundo del mundo vegetal y animal que les rodeaba. Estoy hablando de la medicina popular, la alimentación popular, como el santiagueño rural la conocía a la perfección y sabía qué planta tenía que buscar para sanar determinada enfermedad o qué frutos recoger para alimentarse mejor, en qué tiempo, en qué momento, etcétera, etcétera. Sí. Y todo eso nacía de una observación de muchos años. Bueno, este grupo cultural tiene una anécdota sobre el origen de su nombre. Te la cuento. Se dice que a principios de 1924, un grupo de jóvenes, entre ellos un abogado, autor de un poema titulado Penúltimo poema de fútbol, van a la casa de Manuel Gómez Carrillo para que les diera su opinión sobre el poema y sobre la creación que ellos querían llevar adelante de una institución de artes y letras. El maestro Carrillo los escuchó y les dijo que volvieran a visitarlo. Casi a fin de año vuelven los jóvenes. El maestro Carrillo los hace pasar y ellos quedan asombrados por la cantidad de instrumentos que había en la sala, de todo tipo. Había para 2 o 3 orquestas juntas. En el centro de esa sala sí se destacaba una alfombra roja y afirman algunos que fue Canal Feijó quien dijo: parece una brasa, y tal nombre recibió la institución, La Brasa. La Brasa. Ahí nace el movimiento cultural La Brasa. Así es. Bien. La cual estaba llamada a cumplir un rol histórico importante en el medio cultural urbano de entonces. Ahora, ¿quiénes eran estos jóvenes que habían ido con tanta preocupación buscándolo a Carrillo, insistiéndole en sus visitas y que lo acompañe, los aconseje?
Algunos son conocidos, creo yo, ¿no? Bernardo Canal Feijó, Sí. Sí, claro. Emilio Christensen, Oscar Juárez, Horacio Germinal Raba y Mariano Paz. Todos abogados y un médico, Orestes Dilulo. Este fue el grupo humano núcleo que le dio vida a la brasa. Bien pronto su número aumentaría rápidamente con la incorporación de intelectuales locales, varones y mujeres, y de provincias vecinas, incluso de algún país limítrofe. Así es entonces como la flamante institución cultural se dio a conocer a través de un manifiesto en septiembre de 1925, donde a aquellos primeros nombres que te di tenemos que sumarles los de Manuel Gómez Carrillo, Emilio Wagner, Carlos Abregu Bejeira, Pedro Cinquigrani, Santiago Dardo Herrera y Ponce Ruiz. Y un poco más adelante llegarían Clementina Rosa Quenel y Blanca Irurso, siendo tal vez el último representante de esta generación Jorge Washington Ábalos con su Xunco. Claro. ¿Te das cuenta el nivel de los apellidos que he ido nombrando? Totalmente. Exacto, justo iba a decir, vaya nombres todos los que acabo de nombrar de ese movimiento cultural. Y la coincidencia de haber sido la mayoría de ellos alumnos del Colegio Nacional y a ir forjando en esos tiempos de secundario una amistad que después la mantienen en el tiempo con algunas disidencias como es normal. Claro. Sí. Pero que además estos hombres, además de su pasión por la cultura, también tuvieron destacada actuación en cuadros funcionarios de la provincia en distintos ámbitos. Sí. Y además ellos también tuvieron la suerte de que en ese tiempo gobernara un señor con mucha conciencia y buscó el apoyo de su gestión en hombres de la cultura. Bueno, según lo dice el doctor José Andrés Rivas, refiriéndose al valor, a la importancia, al quehacer de la brasa, que bajo su espíritu se escribieron los libros fundamentales de aquel periodo. ¿Qué importancia tuvo la brasa? Abre en Santiago el pensamiento vanguardista, es decir, reforma, es un movimiento que viene a reformar, a conectar a Santiago del Estero con las corrientes que circulaban en Europa. Las toman, las ven, las analizan y ven que pueden utilizarlas en favor de nuestra cultura. Por eso es que toda la producción de estos hombres, la producción literaria, ya sea poesía, prosa, cuentos, leyendas, tradiciones, historia, arqueología, todo lo hacen con profunda expresión de localía. Es decir, buscan encontrar el ser de Santiago del Estero e incorporarlo al mundo, o si quieres, al revés. Miraban al mundo con ojos santiagueños. Claro. ¿Te entiendes? Sí, completamente. Es decir, el mundo va por este camino. Nosotros lo seguimos, pero no dejamos de ser santiagueños. Claro. Entonces, resulta interesante ver cómo esta iniciativa cultural de inicios del siglo XX sigue siendo motivo en este siglo XXI de nuevos abordajes, otras miradas interpretativas que intentan deconstruir desde un lugar de otros sectores sociales el significado que tuvo este movimiento. Me parece interesante tratar siempre de resignificar un hecho de cualquier tipo, ¿sí? Ahora, también digo que así como existe esta preocupación de una nueva mirada, también los investigadores deberían preguntarse por qué no se repitió jamás en Santiago del Estero un movimiento cultural tan intenso y de marcada trascendencia. Claro, porque Sí. Bien tomo el desafío, ¿no? Claro. Sí. También los intelectuales, los escritores, deberíamos preguntarnos por qué no somos capaces o por qué no hemos sido capaces de organizar un cenáculo
de tanta importancia, de tanta relevancia. Claro. Bueno, así se escribe la historia. Totalmente, señora. Además, si se armara un grupo, digamos, seguir con este pensamiento Claro. que tenían los integrantes de la Brasa, Claro. ¿no? Que han sido de vital importancia. Claro, porque además hay que entender una cosa, estos hombres escriben en un tiempo sobre un pasado más lejano y que a lo mejor hoy a nosotros, bueno, nos parece demasiado apartado de nuestro presente, pero lo que yo digo es que sobre ese telar se puede agregar nueva urdiembre. Claro. ¿No es cierto? Hacer un nuevo tejido, agregar nuevas tonalidades, pero sin perder la esencia. Claro. Bien. ¿Cuánto tiempo duró ese movimiento cultural? ¿Cuándo desapareció, si se quiere? Digamos que comienza en el 25 y duró aproximadamente hasta su influencia hasta el 50, ¿no? Que es la época en que aparece Junco. Claro. Sí. Claro. Porque en realidad, como te digo, todos los escritores vuelcan la mirada sobre el interior santiagueño, las formas, las tradiciones, las leyendas, las costumbres y, en definitiva, el surco, como te digo, por donde transcurre la identidad santiagueña. Bien, bien. Entonces, como te dije en un principio, y queda en evidencia, los nombres, los hombres y las calidades de sus escritos me impiden a mí, por el corto tiempo que tenemos, extenderme más. Claro, muy bien. detallar sobre cada uno, que estaría bueno porque todos los nombres son sumamente importantes. Terriblemente importantes. Y ninguno de ellos puede dejar de ser leído. Claro. Exacto, sí. Para saber de dónde venimos, ¿no? Totalmente, señor. Bueno, yo contento por haberte podido expresar este pensamiento, estas pequeñas guías, y como dije, la Brasa también tuvo integrantes mujeres, pero eso ya no lo explico yo. Bien. Nos va a explicar la profesora Sara Aguirre entonces. Sí, exactamente. Perfecto, Muy bien. profesor. Gracias y enseguida volvemos con usted. Hablamos ahora con la profesora Sara Aguirre porque del movimiento cultural La Brasa hay una cosa muy importante que dijo el profesor Clemente Di Lulo, que también han participado mujeres en este movimiento. Profesora Sara Aguirre, la saludamos junto a mi compañera Rita Corbalán. Buenas tardes. Buenas tardes, Walter. Buenas tardes, Rita. Buenas tardes, profesor. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Lo mismo para nosotros, señora. Bueno, yo voy a hablar sobre Clementina Rosa Quenel. Bien. Nació en Santiago del Estero el 22 de agosto de 1901, hija de padre francés, don Clemente Quenel, y madre santiagueña, doña Rosa Gramajo, en el paraje llamado Nueva Francia, fundado por el inmigrante francés José María Viñó, Bien. allá por 1890, con el fin de establecer una colonia agrícola. Una circunstancia sería crucial en su vida. Acompaña a su hermana, maestra, en una escuelita del interior. Allí permaneció algunos días, lo suficiente para encontrar su lugar y su temática literaria. Su fina sensibilidad supo captar la sufrida vida exterior e interior de los habitantes del campo santiagueño, tema que expone como drama y reclamo social en sus obras, como en su cuento La Luna Negra, donde ya aparece como una defensora del feminismo. Su ingreso a La Brasa no fue fácil, porque era un círculo totalmente integrado por hombres, como Bernardo Canal Feijó, Horacio Germinal Chava, quienes la apadrinaron. Clementina era muy joven, tuvo que adaptarse al ambiente. Así fue que tomó por costumbre vestirse con pantalones masculinos y fumaba a la par de los hombres. Con el cuento El bosque tumbado, intenso alegato contra el arrasamiento forestal de su provincia, ganó el primer premio de la Comisión Nacional de Cultura en 1948. Para teatro, compuso 2 obras, La Telecita y El retablo de la gobernadora, también conocida como Una boda para Aventuras Sarabia, donde su imaginación juega con posibles causas de ese misterioso casamiento de Juan Felipe Ibarra. Roa Bastos sintetiza su valía cuando dijo: Santiago del Estero
tiene un Horacio Quiroga, mujer. Bien, Sin duda, claro, sí. fue una de las más notables escritoras argentinas del siglo XX y con todo orgullo santiagueña, y falleció en 1980. Bien. Bien. Clementina Rosa Quenel, una mujer que ha formado parte también de la historia del grupo literario La Brasa, y me imagino, profesora, que en esa época no era fácil, porque todo Sí, bueno, ahí lo era, relataba. claro, todo era prácticamente hecho y realizado por hombres. O realizado por hombres, aparte ella que era una mujer joven. Claro, claro. Era una mujer joven y se tuvo que adaptar a las cosas de este grupo que era un cenáculo, porque realmente eran unos intelectuales. Claro, Claro. claro. Que integraba La Brasa y en aquella época estaba el respeto, la admiración, ellos daban sus opiniones y ella como mujer también tuvo que integrarse a ese grupo. Claro, claro. Ahí en cuanto a, usted relataba, comentaba sobre que ella se llegó a vestir con pantalones, fumaba a la par de los hombres, ¿eso lo hacía porque ella así lo quería o porque sentía de que de esa manera iba a ser aceptada en ese grupo de hombres? Sí, ella lo hacía para ser Claro. aceptada sobre todo por el grupo en el cual ella estaba. Claro. Aparte, ella era como una adelantada Sí. para defender el feminismo. Sí, Claro, sí, totalmente, sí. sí, totalmente. Hablaba de su tierra natal, de ver su Santiago, cómo estaba, porque la madre, al ser santiagueña, cuando ella era niña, le contaba anécdotas y cosas del interior. Claro, claro. Entonces ella ahí es donde se inspira para escribir sobre, supongamos, el cuento La Luna Negra. Sí. Y bueno, todas esas cosas, ella es donde pone su afán por terminar de escribir todo lo que sea referente al campo santiagueño. Perfectamente, profesora. Muchísimas gracias por su aporte, como siempre. Bueno, Y nos estaremos volviendo a hablar. Ahora hablamos de nuevo con el profe. Nos estaremos encontrando nuevamente el próximo lunes. bueno. Gracias por su aporte, profesora. Aquí le paso. Gracias, muchísimas gracias. La profesora Sara Aguirre, hablando un poquito de Clementina Rosa Quenel, que ha sido otra de las integrantes del grupo literario La Brasa. Profesor, muy interesante, como siempre, las charlas, Gracias. Te agrego un puntito. Por favor. Porque La Brasa también representa un intento muy importante por integración regional. Bien. Canal Feijó presentó un proyecto que se llamó PINOA, ¿no? Sí. O sea, Proyecto de Integración del Noroeste Argentino, porque entendía que superabundaban las razones históricas, culturales, poblacionales, para unirnos y pensar entre todos las posibilidades de avanzar juntos en el progreso. Y ese proyecto PINOA, muy interesante, muy bueno, no tuvo suerte, no tuvo el acompañamiento que debió tener, porque siempre predominan intereses particulares, Claro. sectoriales. Una lástima, ¿no? Sí, como en muchos órdenes de la vida. Profesora, aquí me remarcan que hay una escuela secundaria que Sí. lleva ese nombre, El nombre La de- Brasa. La Brasa, sí. Sí, seguro. Hay una- Y de la mayoría de estos hombres que yo te he nombrado, también hay instituciones Sí, que Sí, llevan su nombre. Que llevan su nombre también. que llevan su nombre, sí. Pero específicamente a este movimiento cultural hay una institución, sería que Me lleva parece su nombre. Excelente, me Sí. parece excelente porque yo creo que todavía no se ha llegado al entendimiento total, completo y profundo de el espíritu de localía, de santiagueñidad que tuvo La Brasa. Estos eran, a mi pequeño entender, eran hombres que pensaban en Santiago y nada más que en Santiago, en el sufrimiento del santiagueño, Bien. en la desesperanza del santiagueño y cómo hacer para abrirles un camino mejor.
Profesor, como siempre, muchísimas gracias y si Dios quiere nos encontraremos el lunes nuevamente a todos aquellos amigos que quieran disfrutar de las charlas julianas que tenemos en este mes de julio en el año belgraniano con el profesor Clemente Di Lulo. Simplemente deben ingresar a través de YouTube, pueden encontrar todas las charlas y esta charla que estamos teniendo ya esta noche la publicamos gracias a nuestros queridos operadores que tenemos aquí, Nil Vidal y Alejandro El Tano Celi, que se encarga de la compaginación. Dinámicos, inteligentes Sí. y muy prácticos. Exactamente. Exactamente, profesor, así es. Los felicito. Sí, son caros, pero tenemos los mejores, profe. Son como el movimiento cultural La Brasa. Sí. Exactamente. Muchísimas gracias, profesor, ¿eh? A ustedes. Gracias. Hasta luego. Será hasta el lunes. Hasta el lunes, si Dios quiere.